Ok, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Buenos días, mi nombre es Abraham Luna Castellanos de INAOE. Voy a presentarles un trabajo recientemente publicado por mi estudiante de Barash Rangaswamy, actualmente en Dublín. Es un trabajo en colaboración con Lokesh Dewangan, también un postdoc que estuvo en INAOE, y con otro colaborador, Dan Clemens, de la Universidad de Boston. El trabajo consistió en medir campos magnéticos y relacionarlo con la formación estelar que está ocurriendo en el complejo Sharpless 235. Y el objetivo era mejorar nuestro conocimiento de la estructura y el rol que juega ese campo magnético en la región ionizada Sharpless 235. Para eso usamos polarimetría en banda H del cercano infrarrojo y la hipótesis de que esta polarización es dicroica. ¿Eso qué quiere decir? Que luz de estrellas que están de fondo, al pasar por la región Sharpless 235, adquieren la polarización. ¿Y cómo la adquieren? La adquieren porque los granos de polvo que están en la región Sharpless 235 están alineados por la presencia de un campo magnético que está en la nube, en la región, y están alineados perpendicularmente a las líneas de campo magnético. Ya aclararé un poco más adelante el mecanismo, pero el plan de la charla haré una breve introducción del objeto Sharpless 235. Mencionaré los datos usados públicos y las observaciones hechas en banda H, y luego haré un análisis estructural global y luego de estructura interna que pudimos detectar en Sharpless 235, y pasaré a las conclusiones. Manera de introducción: Sharpless 235 es un objeto que está hacia el anticentro galáctico y está sobre el plano galáctico, del ecuador galáctico, como unos 3 grados, y eso le da muchas ventajas para su estudio, sobre todo el estudio cinemático, el estudio de polarización, requiere esa condición, que en la línea de visión sean el objeto preponderante. Sharpless 235, aquí lo que estoy mostrando, o la región de estudio, fue una región de 20 minutos de arco por 21 minutos de arco, que se muestra ahí en la imagen de 3 colores de Spitzer. Y a la distancia que está la fuente ionizante, medida por Gaia, de 1.65 kiloparsecs, este campo es más o menos de 9.5 parsecs por 10 parsecs. Esta región Sharpless 235 se subdivide en 3 regiones. La principal, que es esto que estoy mostrando ahora, que tiene esta forma como circular, esférica, y luego 2 más pequeñas, que son Sharpless 235AB y Sharpless 235C. Con una crucecita he marcado las fuentes ionizantes respectivas para estas subregiones, y la estrella de la región principal, la que está haciendo todo este fenómeno de esta región ionizada, es una una O9.5, y las otras dos son estrellas tipo B0.5. Además, estoy mostrando unas regiones que han sido estudiadas previamente por Kirsanova en 2008, en donde encuentra cúmulos jóvenes de estrellas, ¿no? En estas regiones que están remarcadas con recuadros. Con esa finalidad de encontrar los campos magnéticos en esta región, usamos 2 polarímetros de imagen, en particular uno que está instalado en el telescopio Perkins, que es un instrumento conocido como MIMIR, de la Universidad de Boston. La referencia es Clemens del 2007. Y aquí en una imagen pequeña, pero que me sirve solo de referencia, es una imagen de TUMAS en banda H, los campos medidos en azul por MIMIR, ¿no? Son 3 campos que cubren toda la región de interés, con 10 minutos de arco. También en subregiones donde estaban estos cúmulos jóvenes, hicimos también polarimetría, pero ahora con Polycan, que es un instrumento diseñado y construido por nuestro grupo, que está instalado en el Observatorio Astrofísico Guillermo Haro del INAOE. La referencia es la publicación de la tesis doctoral de Barash en el 2018. Y con esta hemos hecho bastante investigación. Los invito a que quien esté más interesado, hoy en la tarde, en la sala 9, entre 5 y 6,
estarán algunos colaboradores hablando de otro tema de investigación de polarización que son nubes nebulosas planetarias. En particular en la de Alejandro se hará un poco más la parte técnica de este polarímetro. Entonces, con la polarización obtenida de las estrellas, porque son polarímetros de imagen, se saca la fotometría de todas las estrellitas, y con la fotometría en 4 ángulos de una placa de media onda que tiene el polarímetro, se hace esa fotometría y con esa información se obtienen los parámetros de Stokes Q y U que nos sirven para calcular los vectores de polarización para cada una de esas estrellas. Entonces tenemos la polarización de esas estrellas en banda H. Otros datos que utilizamos son UKIDS, TUMAS, Spitzer, la emisión de polvo a 850 micras polarizada, la emisión del mismo polvo, pero ahora 1 milímetro por Volocam, y 13 CO en la transmisión 1:0 del Galactic Ring Survey. Con esos datos, aquí estoy mostrando la imagen anterior, ¿no?, como referencia, pero en los contornos grises que están en la figura del lado derecho, estoy trazando el gas molecular y sobrepuesto la emisión de 1 milímetro, de 1.1 milímetros de Volocam, mostrando que están bien acopladas estas estructuras. También pongo de referencia dos círculos que van a servir de control para el tema de polarización, denominados D1, D2, y las regiones que son de formación estelar joven que ya había yo mencionado de Kirsanova. Aquí pongo las referencias de los datos, las resoluciones y las longitudes de onda usadas. Entonces, con la fotometría y estos diagramas de diagnóstico color-color, pudimos seleccionar precisamente esas estrellas que están de fondo. Aquí están en el primer cuadro, están todas las fuentes, pero pudimos aislar, gracias a estos diagramas de diagnóstico, pues todas las estrellitas que son tan jóvenes que tienen variabilidad incluso en su polarización y que no nos servirían y tendríamos que descartar dentro de nuestro análisis de polarización. Y nos quedamos solamente con las estrellas de fondo y las estrellas de frente, ¿no? Además de este filtro, utilizamos pues datos ya disponibles de distancia de paralajes medidos con Gaia, y pudimos obtener este diagrama en el que es muy evidente cómo las estrellas quedan bien identificadas como de fondo, en azul, las que están inmersas en la región Sharpless 235 y las que estarían adelante. Esta región que estoy remarcando aquí como lo que estaría dentro de la región Sharpless 235 está entre 1.5 y 1.9 kiloparsecs. Y todas estas estrellas son las que al final de cuentas usamos para el fenómeno dicroico que había yo mencionado. Aquí pongo toda la información. Se resume en 357 objetos, a los cuales mediante los dos filtros, con Gaia y solamente fotométrico, en azul solamente fotométrico, y los que no tenían Gaia están en rojo. Pero podemos distinguir lo que está enfrente de lo que está atrás y calculamos con sus excesos de color pues las extinciones que nos permitían ver todo lo que era enfrente y todo lo que era atrás de estas estrellas. Con esa información de polarización, ya mencioné que lo que se obtiene es los parámetros Q y U de la fotometría en banda H a 4 ángulos, y gracias a eso podemos obtener el grado de polarización, el ángulo de polarización, y en anaranjado estoy mostrando los vectores de polarización en esta banda H que medimos. Les decía yo de que esta polarización es dicroica, y lo que indica es de que las estrellitas que seleccionamos de fondo, su luz que viene sin polarización, al pasar por el medio, este medio tiene un campo magnético y los granos de polvo alargado están perpendiculares a esas líneas de campo magnético por un fenómeno conocido como torques radiativos. Ahí dejo la referencia de Lazarian 2007, en donde explica torques radiativos para la alineación de esos granos de polvo debido a campo magnético. Se diferencia, o más bien se marca una diferencia respecto a estos vectores de polarización anaranjados con respecto a los que son de emisión de estos mismos granos de polvo, 850 micras debidas a Planck, y los pongo ahora en blanco, mostrando de que hay una diferencia, y pongo de referencia el plano galáctico.
Además de la estructura general, se hizo una estructura interna utilizando los datos de Volocam, de la emisión del polvo a 1.1 milímetros, y se marcan aquí 11 cúmulos que fueron detectados. Además, se les pudo calcular su densidad volumétrica, su dispersión de velocidades con la línea de 3SO que teníamos, y con la aproximación del método de Chandrasekhar-Fermi y la dispersión de los ángulos de polarización, pudimos calcular el campo magnético proyectado para cada una de las subregiones de estos cúmulos, de estos clumps. Los datos están aquí para los 11 cúmulos. Aquí está el campo magnético, que está en un rango entre 36 y 121 microgauss. Y también midiendo los parámetros de masa crítica, el número de Mach alfa en turbulento y el número de beta del plasma, que nos Quedan 3 minutos. permite medir la relación entre energía magnética, turbulenta y térmica. Llegamos a la conclusión de que estos 11 clumps están en un régimen subcrítico, subalbénico y con números beta de plasma mucho menores que 1. Paso a las conclusiones. Gracias a esta medición de polarización en banda H, podemos comparar cómo el campo magnético global de la estructura galáctica parece pues, el normal, con las líneas obtenidas de polarización por Planck, están en la dirección, digamos, del plano galáctico. Sin embargo, con la polarización dicroica pudimos llegar a ver que esta presenta una morfología curvada, siguiendo o delineando la cáscara de la región H2, indicando de que este campo magnético está acoplado al gas. En la parte interna, en la estructura más interna, estos 11 clumps densos, pudimos llegar a la conclusión, están en un rango de masas entre 33 y 525 masas solares, densidades columnares de 7 por 10 a la 21, en un rango de velocidades entre menos 25 a menos 15 kilómetros por segundo, y campos magnéticos entre 36 y 121 microgauss. Los 11 resultaron ser subcríticos, subalbénicos y con números de plasma muy pequeños, menores que 1, donde estos valores indican que la región está fuertemente magnetizada. Lo que quiere decir es de que el campo magnético en esta región está jugando un rol preponderante y dando pie a regular la formación estelar en la región. Les dejo la referencia de Barash y si hay preguntas, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay preguntas para Abraham? César. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Muy bonita plática, Abraham. Tengo una pregunta. Bueno, más bien es una duda. No me quedó claro si toda esta actividad en la región que menciona Shapley 235 es producida por una sola estrella. Sí, lo que mencionaba es, utilizando este gráfico o esta figura que está ahora, la estrellita es la estrella más energética y es la que está formando esta estructura de la región H2. Sin embargo, hay otras subestructuras hacia el sur que están denominadas como Shapley 235 A, B y C, que también tienen fuentes ionizantes, te decía yo, son también estrellas energéticas, ¿no? Entonces, en particular, la parte principal sí es una estrella, pero también hay subregiones en donde ya se han localizado una segunda generación de formación estelar con una tasa de formación baja. Y es precisamente la liga, digamos, que relaciona, ¿no? De que el campo magnético está, de alguna manera, por ser subcrítico, jugando su rol en esa baja eficiencia que se observa hacia la región del cascarón, digamos, de la región H2. Claro. ¿Y el campo magnético es producido por la galaxia o por estas estrellas interaccionando ahí con este material? ¿O cómo está producido ese campo magnético? Y muchas gracias. Es todo.
Ok, el tema es fundamental. El campo magnético es una discusión, pero sí, como mencionábamos en la imagen donde se muestran los vectores de polarización de emisión de Planck, hay un campo magnético subyacente en la galaxia, ¿no? Y sin embargo, con esta metodología de dipolarización dicroica, estamos encontrando con mejor resolución como si tiene una estructura diferente a la del plano galáctico y a la del disco galáctico, y mostrando que sí está acoplado, digamos, el gas con ese campo magnético. Gracias. Carlos, ¿tiene una pregunta? Muy rápido, Abraham, muy bonito, ¿eh? El instrumento, el polarímetro adaptado a la cámara infrarroja, ¿es de uso general? ¿Se puede hacer propuestas o es instrumento propietario? Actualmente, decía yo, si atiendes la charla de Alejandro, verás que ya es de uso prácticamente general. Laurent Sabine está haciendo observaciones hacia nebulosas planetarias, por ejemplo, hacia otros objetos. Pero normalmente para el entrenamiento y pues, poder aprovechar bien las temporadas, pues es mejor apoyarse en el equipo que lo fabricó, ¿no? En particular, si tienes interés, puedes comunicarte conmigo y hacer algún... Desde luego, muchas gracias. Adelante. Hay otra pregunta, pero por cuestiones de tiempo vamos a tener que dejarla pasar. Manuel, si la puedes escribir en el chat y Abraham la puede responder por hoy mismo. Claro, muchas gracias. Entonces pasamos a la siguiente expositora. Luisa Fernanda. Sí, buenos días. Hola, ¿qué tal? Esperamos a que... ya Ahí está. compartir pantalla. Adelante, tienes 3 minutos, te aviso cuando te queden 3. Ok. Ya se ve, ¿verdad? Completo. Sí. Ok, muchas gracias. De acuerdo. Entonces, empezamos. Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Zamudio Rubalcaba, soy de la Universidad Autónoma de Baja California, ya egresada. Trabajo con el título Un estudio espectroscópico de estrellas T Tauri en la Asociación Estelar Orión OB1b con LAMOS. Fungió como mi trabajo de tesis de licenciatura y estuvo bajo el asesoramiento del doctor Jesús Omar Hernández Alarcón del Instituto de Astronomía de la UNAM, Campus Ensenada. Entonces, mi estudio se centra principalmente en este tipo de estrellas que son estrellas presecuencia principal, estrellas T Tauri de baja masa, masa menor a 2 masas solares y de tipo espectral K y M, que se identifican como jóvenes debido a la presencia de litio en absorción. Existen 2 subtipos principales para T Tauris, las T Tauris clásicas, que son aquellas que tienen un disco protoplanetario y están activamente acretando material desde el disco hacia la superficie de la estrella, y las T Tauris de línea débil, que no tienen un disco de acreción. Estas estrellas se estudiaron en una de las subasociaciones que se encuentran en la región de formación Orión, específicamente en la asociación Orión OB1. En este caso, nos centramos en la subasociación Orión OB1b, que con estudios actuales está caracterizada con una edad de 5 millones de años y se encuentra a una distancia de 400 parsecs. Entonces, las observaciones que se utilizaron fueron principalmente aquellas obtenidas con el espectrógrafo LAMOS. Se trató de un telescopio Schmidt de 4 metros de diámetro, cuasimeridiano, que está especializado para realizar censos espectroscópicos con un amplio campo de visión de 5 grados. Al campo se le asignan 4,000 fibras ópticas. Entonces, cada una de las fibras puede observar una sección determinada del cielo. Se obtuvieron 5 campos de observación en Orión OB1, en Orión OB1. Se obtuvieron 3 campos que fueron localizados en Orión OB1A y se obtuvieron 2 campos que fueron localizados en Orión OB1b. Estos fueron los que se analizaron y se trataron en mi trabajo. Aquí hay algunas especificaciones de este campo. 4,000 fibras ópticas fueron utilizados para cada campo, 320 fibras fueron asignadas a cielo para cada campo,
Para el primer campo, 3.500 fueron asignadas a estrellas y para el segundo, 3.496. Y ambos campos se encuentran centrados en menos 2.5 grados de declinación y 81.2 grados de ascensión recta. Y son estos campos que se encuentran aquí. Aquí están localizados en la Asociación de Formación Estelar de Orión. También se utilizaron datos astrométricos, principalmente aquellos de Gaia DR3. Se utilizaron los datos de paralaje y también de movimiento propio, y estos después fueron corregidos. Entonces, esos fueron los datos astrométricos. Asimismo, se utilizaron datos fotométricos infrarrojos. En este caso se obtuvieron de 2 catálogos, principalmente. Del catálogo TUMAS se utilizó la banda fotométrica infrarroja de KS de 2.16 micrones, y para WISE se utilizaron 2 bandas fotométricas, W3 y W4, de 12 micrones y 22 micrones respectivamente. Estos, se va a explicar un poquito más adelante, se utilizaron para realizar un análisis infrarrojo y para hacer la detección de discos protoplanetarios y también de su estado evolutivo. La metodología constó en 2 secciones principalmente. Una primera metodología consistió en la identificación de la muestra basada en criterios cinemáticos. Entonces, utilizando una muestra de estrellas T Tauri confirmadas, en este caso del catálogo del Dr. Briceño y colaboradores de 2019, se determinaron los criterios cinemáticos correspondientes a la región OB1B. Entonces se obtuvo el rango de paralaje y el rango de módulo de movimiento propio respectivo para esa región y fueron aplicados a la muestra. Aquellas que cumplían con este criterio de selección fueron los que pasaron a conformar la muestra cinemática. La segunda consistió en criterios espectroscópicos. Ya que no se tenía buena solución astrométrica para toda la muestra, se identificaron aquellas estrellas que presentaban la presencia de litio en absorción como un indicador característico de juventud. Sabemos que el litio es un elemento sumamente volátil, entonces si es que nosotros vemos litio en nuestro espectro, probablemente se trate de una estrella joven, ya que no ha alcanzado o no ha pasado el tiempo necesario para quemar todo el litio que tiene. Después de eso se realizó una clasificación de tipos espectrales utilizando el programa de clasificación espectral SPT-Class desarrollado por el Dr. Hernández y colaboradores. Se obtuvieron 3 parámetros con SPT-Class: el tipo espectral, el ancho equivalente de H-alfa, que fungió como un detector del tipo de acretor que estábamos viendo, y también el ancho equivalente de litio, que en este caso es el indicador de juventud. Los parámetros necesarios o los parámetros que se utilizaron en mi trabajo para identificar a una estrella T Tauri fueron los siguientes: que tuviera un tipo espectral entre K y M, 60 y 80 en la equivalencia numérica que estuvimos utilizando, que tuviera presencia de las líneas de hidrógeno de Balmer en emisión, en particular la línea de H-alfa, y la presencia de la línea de litio fuertemente en absorción, como un indicador de juventud. Basándonos también en el ancho equivalente de H-alfa y también en el tipo espectral, es posible identificar a las T Tauris de acuerdo al tipo de acretor o la clase de acretor que son. Entonces, como había comentado al inicio, hay 2 subtipos principales. Manejamos nosotros también un tipo intermedio, basándonos en el estudio realizado por el Dr. Briceño y colaboradores de 2019, en donde también utilizaron una región intermedia para evitar la incertidumbre que hay entre la delimitación de estrellas clásicas y estrellas de línea débil. Entonces, por eso es que también utilizamos nosotros esta banda, digamos, de incertidumbre o de estrellas intermedias. También se realizó una estimación de la extinción visual, de la edad y de la masa utilizando el programa MASSAGE desarrollado por el Dr. Hernández, y se utilizaron para ese caso los modelos evolutivos Parsec de Marigo y colaboradores de 2017 y MIST de Totter de 2016. El análisis infrarrojo fue utilizando los colores producidos con las bandas de WISE relativas a la banda K de TUMAS. Entonces, con ello fue posible detectar y medir el exceso de emisión en infrarrojo en cada una de las bandas W3 y W4,
Y basándonos también en este diagrama de color que tenemos, es posible determinar el tipo evolutivo o el estado evolutivo del disco protoplanetario que estábamos observando. Entonces, en esta región, comúnmente es donde se encuentran los discos completos, discos evolucionados, discos de escombro. Los que no tienen discos son estrellas de Tauri de línea débil, y también los discos en transición. Y estas regiones fueron gracias a trabajo del doctor de la Universidad de Michigan, Tanati Bode. Los resultados: se obtuvo una muestra final de 983 estrellas, que incluyen 363 que fueron identificadas como miembros cinemáticos de Orión OB1b y 620 que fueron identificadas como candidatas espectroscópicas, es decir, que presentaban litio en absorción en sus espectros. Con ello se realizó un análisis cinemático, primeramente de la muestra cinemática, y de acuerdo con ello, pudimos apreciar lo que son estos dos picos de distribución en distancia, uno alrededor de 350 parsecs, otro alrededor de 410 parsecs. Esto ya era de esperarse debido a estudios y trabajos previos realizados, como es el del doctor Briceño y colaboradores en 2019, donde también se detectan dos poblaciones de estrellas en Orión OB1b delimitadas por distancia. Ahora, algo peculiar es que tanto el doctor Briceño como en el trabajo del doctor Jeffries y colaboradores de 2006, se hace la sugerencia de que posiblemente el grupo más cercano, que es el de 350 parsecs, pudiera estar contaminado o pudiera estar conformado en su mayoría por miembros longevos de la subasociación OB1A, con la cual coincide en distancia. Entonces, de ser así, nosotros esperaríamos ver una edad estimada con una tendencia hacia edades mayores en este grupo de distancia. Entonces, se va a regresar un poquito más a esto más adelante. Se realizó un análisis. Se realizó un análisis espectroscópico. En este caso, al aplicar el criterio cinemático y también el criterio espectroscópico, pudimos deshacernos de aquellas estrellas que pudieran ser gigantes de fondo o también pudieran ser enanas que están entre el observador y la región. Los tipos de acretores pudimos determinar de acuerdo con el ancho equivalente de H alfa y también con el tipo espectral, 7 estrellas clásicas, 223 estrellas de línea débil y 13 intermedias, como se muestra aquí. Entonces aquí tenemos el límite de ancho equivalente de H alfa para las WTTS y este es el de las CTTS, de las clásicas. Realizando un diagrama Hertzsprung-Russell de la muestra cinemática, podemos ver cómo es que caen en la banda de 1 a 10 millones de años. Estas son las isocronas del modelo evolutivo de MIST. Y aquí están delimitadas de acuerdo al grupo de distancia al cual pertenecen. Entonces, si es al cercano, en este caso utilizamos como punto de partida o como punto límite 380 parsecs. Entonces, menor a 380 parsecs es el grupo cercano, mayor a 380 parsecs es el grupo lejano. Y al aplicar el criterio espectroscópico, nuestra muestra se centra aún más en esta banda de edad de 1 a 10 millones de años. Entonces, posiblemente estas estrellas que se mostraban anteriormente, mucho más longevas, se tratan de estrellas que coinciden en criterios cinemáticos, más sin embargo no son estrellas jóvenes, es decir, no tienen litio en absorción en su espectro. Y estas son, en este caso, la muestra de estrellas Tauri final, tanto identificadas por criterios cinemáticos como criterios espectroscópicos y constante 244 estrellas. También se identificaron lo que posiblemente pueden ser 22 nuevas estrellas Tauri. En este caso se hizo una comparación con, una correlación con el catálogo de estrellas Tauri del doctor Briceño y también con la base de datos astronómicos de SIMBAD. Y las 22 estrellas fueron identificadas como estrellas Tauri de línea débil.
La obtención de la edad nos dio una edad estimada de acuerdo al grupo de distancia que estábamos observando. Entonces, tomando la muestra confirmada de estrellas Tauri, se delimitó de acuerdo al grupo de distancia al cual pertenecían. Y como se ha comentado anteriormente, nosotros esperaríamos ver una edad que tiende hacia valores más grandes, de haber una contaminación por parte de la subasociación Orión OB1A. Pero no es así. Vemos que no hay mucha discrepancia en modelos evolutivos con respecto a las edades de acuerdo al grupo de distancia al cual pertenecen las estrellas. Entonces, se identifican dos grupos, dos poblaciones de estrellas Tauris distinguidas por distancia, más sin embargo con edades similares, dentro de un rango de entre 3 a 6 millones de años. Y también un análisis infrarrojo nos ayudó para confirmar el tipo de acretor que estábamos viendo en las estrellas Tauris. Entonces, las estrellas clásicas caen en la región esperada para discos completos, mientras que las estrellas intermedias están un poco más esparcidas entre el disco completo y el disco de escombros. Más sin embargo, podemos ver que algunas estrellas de línea débil coinciden en el rango de discos completos, lo cual es un poco curioso. Igual si es que hacemos una comparación entre un diagrama entre el ancho equivalente de H alfa, que funciona como nuestro indicador de la tasa de acreción, y también el color con respecto a la banda W3, que en este caso funge como el detector de emisión en infrarrojo, podemos ver que algunas estrellas de línea débil coinciden en el rango de exceso de infrarrojo con estrellas clásicas. Entonces, posiblemente estas se traten de acretores lentos, es decir, que la tasa de acreción está debajo del nivel necesario de detección y por ende, por eso es que fueron identificadas como estrellas Tauris de línea débil. Y asimismo podemos ver que hay una mayor porción de estrellas con disco protoplanetario que de estrellas acretoras, como se había comentado anteriormente en el trabajo del doctor Briceño y también en el trabajo de Fan. Trabajo a futuro, en este caso ahora nos vamos a centrar en los 3 campos que fueron localizados en Orión OB1A, y también se planea observar otras líneas de emisión en las estrellas Tauris, en este caso otras líneas de Balmer, para ver si es que también presentan acreción o no es así, y confirmar lo que se está viendo aquí con la línea de acreción con la línea de emisión de H alfa. Y sí, eso sería todo. Aquí están las conclusiones y quedo para preguntas. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta muy rápida? No veo ninguna manita levantada, entonces pasamos a nuestra siguiente y última expositora. Norida Ordóñez. Sí, hola, buenos días. Hola, ¿puedes compartir pantalla? Ok. ¿Ya está? No, todavía no vemos tu pantalla. ¿Listo? Ahí está, perfecto. Ok. Adelante, te aviso cuando te queden 3 minutos. Ok, bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Yasmín Ordóñez, soy estudiante de doctorado del Instituto de Astronomía y Astrofísica de la UNAM y voy a hablarles acerca de las masas dinámicas de objetos estelares jóvenes en regiones de formación estelar cercanas. Mis directores en este trabajo son el doctor Laurent Lugnard del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica y el doctor Sergio Zip del Instituto Max Planck para Radioastronomía en Alemania. Entonces, muy bien, para comenzar, pues la motivación que nos llevó a realizar este trabajo es que comprendemos que el origen de las estrellas es uno de los objetivos fundamentales
de estudio de la astrofísica moderna. Y pues para ello es necesario conocer las propiedades básicas, en especial de las estrellas jóvenes. Y todo esto con el fin de que entendamos de mejor manera cómo se da la formación estelar. Entonces, estudiar los sistemas múltiples y binarios, en especial los sistemas jóvenes, son una herramienta muy importante para alcanzar este objetivo. Entonces, esto es porque a partir de este análisis vamos a poder mejorar los modelos de evolución estelar temprana, ¿sí? Y de esta manera realizar comparaciones entre las predicciones que se tienen de los modelos y las observaciones. Entonces, recordemos pues que generalmente las masas de las estrellas se determinan mediante las predicciones de los modelos de evolución estelar con el diagrama HR. Esto concuerda muy bien para estrellas de secuencia principal, sin embargo, para estrellas de la presecuencia principal, la estimación precisa de las masas pues son escasas y por lo tanto queremos sí contribuir en este aspecto, con el fin de construir los modelos de evolución estelar temprana. Así que por ello estudiamos este tipo de objetos. Aquí brevemente les doy las características de lo que son los objetos estelares jóvenes, Young Stellar Objects, que son estrellas que se encuentran en sus primeras etapas de evolución y que van a ir evolucionando hasta alcanzar la secuencia principal en el diagrama HR. Estos se caracterizan por estar fuertemente embebidos en grandes nubes de gas y polvo, en donde el estudio en otras longitudes de onda, por ejemplo, como el óptico, se hace muy difícil, por lo tanto, se estudian en otras longitudes de onda como el infrarrojo, rayos X y, por supuesto, en radio. Estos objetos se caracterizan también por tener una clasificación de acuerdo a su etapa evolutiva. Entonces, basado en la distribución de energía, como vemos en la figura 2.3, van desde clase 0, que son los menos evolucionados, digamos los que se están formando, la protoestrella, hasta los más evolucionados, que son los de clase 3. Como ejemplo de clase 2, bueno, de baja masa tenemos las clásicas T-Tauri, de clase 3, y como ejemplo de baja masa tenemos las T-Tauri de líneas débiles o de masas entre 2 a 8, las Kerbi-B. Muy bien, entonces, para entrar en contexto con lo que son los sistemas binarios, pues esto simplemente, como vemos en la figura 2.4, es un sistema conformado por dos estrellas que se encuentran orbitando mutuamente alrededor de un centro de masa común. ¿Y por qué es importante estudiar estos sistemas? Resulta que a partir del análisis de los parámetros orbitales, ¿sí? Tenemos que podemos encontrar uno de los parámetros fundamentales para el estudio de las estrellas, que es la masa. En particular, cuando esto se realiza, ¿sí? Con una alta precisión astrométrica y una alta resolución angular, como lo es con la radioastrometría, vamos a poder determinar la masa de las componentes individuales de estos sistemas, y esto es muy importante. Entonces, a esto es a lo que conocemos como las masas dinámicas, y esto es lo que nos va a poder llevar a poder mejorar los modelos de evolución estelar temprana. Entonces, para esto, precisamente, pues se requiere, como les mencioné, una alta resolución angular y alta precisión astrométrica, con el fin, sí, de realizar la astrometría, determinar de forma precisa la distancia y de esta manera, al final, pues poder determinar las masas de las componentes. En regiones de formación estelar cercanas, tenemos que los sistemas binarios cerrados, sí, tienen separaciones muy pequeñas, digamos, alrededor de 1 a 10 milisegundos de arco. Y, por ejemplo, misiones especializadas en astrometría como Gaia nos dan parámetros cuando estas estrellas tienen separaciones mayores a 0.1 segundos de arco. Esto significa que Gaia pues no va a poder resolver este tipo de sistemas binarios. Además, como les mencioné, pues la formación estelar ocurre en estas densas nubes de gas y polvo, y pues la emisión en el óptico, por ejemplo, es difícil de observar, entonces lo hacemos en radio. Esto se hace precisamente con una técnica que es la de interferometría, la que conocemos como interferometría de líneas de base muy larga, VLBI, que nos va a dar las características necesarias para poder observar este tipo de objetos. Entonces va a ser la técnica ideal para poder estudiarlos.
¿Cuál es el instrumento que usamos? Es el BLBA, el cual es un interferómetro que consta de 10 radiotelescopios individuales que están distribuidos a lo largo de Estados Unidos. Cada antena tiene un diámetro de 25 metros y la distancia máxima entre dos antenas es de aproximadamente 8.611 kilómetros, a lo que conocemos como línea de base. Ahora, este instrumento es sensible pues, a la emisión de fuentes que tienen temperaturas de brillo muy altas, estamos hablando de 10 a la 6 Kelvin, y esto se da precisamente cuando se tienen procesos no térmicos. Entonces, en particular, ¿sí? Lo que vamos a poder detectar es la emisión llamada girosincrotrón, que esta se caracteriza, o más bien se da, ¿sí? Por cuando los electrones que son acelerados y por la actividad magnética coronal de las estrellas, son acelerados y caen en espiral en las fuertes líneas de campo magnético y generan este tipo de emisión. Entonces, algunos de estos objetos que estamos estudiando pues son magnéticamente activos y nos van a permitir que sean detectados por este instrumento. Muy bien, entonces esto hace parte de un proyecto que se llama Dynamo BLBA, el cual el PI pues es el doctor Sergio Sip. Y tenemos 270 horas de observaciones, las cuales comenzaron en febrero del 2018 y finalizaron en enero del 2021, con el fin de estudiar estos sistemas binarios cerrados. La idea pues es tener al final una muestra más amplia de este tipo de sistemas y de esta forma poder hacer todo el análisis, ¿sí? Para conseguir los modelos de evolución estelar. Entonces, actualmente las fuentes que vamos a estudiar están en estas regiones de formación estelar, Ofiuco, Serpens y Tauro, de las cuales ¿sí? Ya hemos estudiado 5 objetos, que fue lo que realicé en mi tesis de maestría en la Universidad de Guanajuato, con mis directores, el doctor Sergio Sip y el doctor Josep María Masqué. Y bueno, aquí lo que hacemos, digamos, ya después de tener los datos, pues es la calibración que se realiza con el software para procesamiento de imágenes astronómicas, que se llama APES. Al final, pues la idea es hacer la detección de las fuentes para determinar la posición y posteriormente realizar, sí, el cálculo de los parámetros astrométricos y orbitales. Entonces, los parámetros astrométricos, pues, como la paralaje trigonométrica, los movimientos propios, con el fin de que esto, sí, porque digamos que el desplazamiento de estas estrellas se describe mediante la combinación de estos parámetros. Y bueno, otros factores que van a depender de los elementos orbitales. Y bueno, pues realizamos el cálculo de las masas, y después de todo este proceso, el cálculo de las masas individuales de los sistemas, sí, bueno, con ayuda pues de las leyes de Kepler. Finalmente se hace pues un ajuste de estos parámetros y finalmente llegamos a encontrar las masas de estos sistemas. En la tabla número 2 pues vemos los 5 objetos que, como les mencioné, son los que ya de los que ya tenemos las masas individuales. Y en este caso hay una fuente que nos interesa, que es la fuente binaria S1, que la estamos estudiando precisamente ahorita, pues digamos continuamos con el estudio. En la figura 4.1 tenemos estas imágenes que pues, son las detecciones de 7 épocas de observación. Por ejemplo, en la 7 podemos ver con más claridad las 2 componentes del sistema. Y este sistema se caracteriza o es interesante, bueno, porque es la fuente de radio más brillante en la nube de Ofiuco. Fue el primer objeto estelar joven detectado con esta técnica BLBI y está catalogado como una estrella tipo B3 a B5. Es de masa intermedia, de entre 5 a 6 masas solares. Lo interesante es que, de acuerdo a nuestros resultados, a nosotros nos dio que la componente principal es de unos 4.42 masas solares, la componente secundaria de 0.88 masas solares. Entonces,
Por lo mismo, nos damos cuenta que esto es pues mucho menor, ¿sí?, a lo esperado. En estas gráficas vemos el desplazamiento de estas estrellas, la componente principal en azul y en rojo la componente secundaria. En la figura 4.3 tenemos el ajuste orbital del sistema, donde los puntos en verde son la componente secundaria respecto a la primaria. Y finalmente, pues lo que hacemos es la comparación con sistemas, modelos de evolución estelar temprano. En este caso tenemos el de Tocquenel et al. 2011, donde vemos que de acuerdo a las características de este sistema, digamos, a la literatura, estaría entre, es este punto que está aquí, entre 5.5 a 6 masas solares. Como les mencioné, nuestros resultados indicaron que la masa es mucho menor. Por lo tanto, pues bueno, como conclusiones tenemos hasta el momento el cálculo de las masas dinámicas de nuestra muestra. En principio llevamos 5 objetos estelares jóvenes binarios estudiados en las regiones de Ofiuco, Serpens y Orión. Y en este momento pues estamos estudiando más a profundidad la fuente S1, que como les mencioné es una estrella de masa intermedia, pero menos masiva de lo que se había sugerido. Entonces estamos en el proceso pues de determinar el por qué sucede esto. Y bueno, lo que vamos a continuar haciendo es el análisis de todas estas fuentes y finalmente comparar con los modelos de evolución estelar. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay preguntas para Jazmín? En este diagrama HR que mostrabas, ahí solo es la primaria, me imagino, ¿no? La más masiva. Sí, sí, ajá, exacto. Se ha colocado solo la componente principal del sistema. Y no afecta que, o sea, la masa que derivas con los modelos, el hecho de que no estés separando las dos componentes. Bueno, lo que pasa es que las características de esta que hemos puesto es como cuando la colocan como una sola realmente. En los demás estudios casi no se, como que ha diferenciado entre que hay dos componentes. Siempre ha sido como que hay una sola. Entonces de aquí, digamos, los parámetros que se usan, o pues de la literatura, de los estudios previos, es como si fuera una sola. Creo que eso sería algo importante de tener en cuenta, de que solo estamos tomando el modelo que toma solo una componente. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no hay más preguntas, entonces, de nuevo, gracias por la charla. Muchas gracias por su Y atención. entonces con esto damos por terminada la sesión de astronomía estelar. Gracias a todos los y todas las asistentes y expositores. Y en el programa está la entrega de premios de las mejores tesis que va a ser en la sala 1, ahora mismo. Demoré bien poquito.